Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionada porque hoy tenemos un vídeo jugosísimo, de esos que nos encantan, lleno de rumores, especulaciones y quizás una pizca de verdad. Porque como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar del posible, el rumorado, el casi confirmado, reencuentro secreto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen. La pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkapm, y que luego nos destrozó con su ruptura, podría estar dándose una segunda oportunidad. Así que prepárense palomitas, acomódense y vamos a sumergirnos en este mar de chismes y análisis porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos, si aún no estás suscrito a mi canal, por favor hazlo. No te pierdas ninguno de mis vídeos sobre tus celebridades favoritas, las últimas tendencias y por supuesto, todos los dramas y romances del mundo del espectáculo. Suscríbete ahora y activa la campanita para que no te pierdas nada. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué está pasando realmente entre Hande y Kerem? Después de su ruptura, que fue, admitámoslo, un golpe muy duro para muchos fans, ambos han seguido adelante con sus vidas, al menos públicamente. Hande, como sabemos, estuvo saliendo con KNYLDRM, una relación que parecía bastante sólida hasta hace poco, cuando empezaron a surgir rumores de una posible separación. Y Kerem, por su parte, se ha mantenido bastante reservado en cuanto a su vida amorosa, enfocándose principalmente en su carrera profesional y en proyectos internacionales. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas han empezado a circular ciertas informaciones, ciertos comentarios en redes sociales, ciertos avistamientos, digamos, casuales, que han hecho saltar todas las alarmas entre los fans de la pareja. Y no estoy hablando de simples deseos o esperanzas infundadas. Estoy hablando de señales concretas, de pequeños detalles que, unidos, podrían indicar que Hande y Kerem han estado pasando tiempo juntos en secreto. Uno de los rumores más fuertes surgió a partir de una publicación en Instagram de un restaurante muy exclusivo en Estambul. Este restaurante, conocido por su ambiente discreto y su clientela VIP, compartió una foto de un plato muy particular, un plato que, según algunos fans muy observadores, es el favorito de Hande Erçel. Hasta ahí, podría ser una simple coincidencia. Pero lo interesante es que unas horas después, Kerem Bürsin fue visto saliendo de un edificio cercano a ese restaurante. ¿Casualidad? Quizás. ¿Demasiado conveniente? Probablemente. Además de este incidente, también han surgido comentarios en foros y redes sociales sobre supuestos encuentros entre ambos en lugares menos públicos, como casas de amigos en común o incluso, redoble de tambores, viajes juntos. Sí, han corrido rumores de que Hande y Kerem habrían sido vistos en el aeropuerto de Estambul tomando un vuelo con destino desconocido. Obviamente no hay fotos ni pruebas contundentes que confirmen esta información, pero la simple posibilidad ha encendido la imaginación de todos. Pero, ¿qué podría estar pasando realmente? ¿Por qué se reunirían en secreto, si es que realmente lo están haciendo? Bueno, aquí entran en juego varias teorías. La primera, y la más obvia, es que podrían estar intentando reconciliarse. Quizás, después de un tiempo separados, se han dado cuenta de que todavía hay sentimientos entre ellos y quieren darle una segunda oportunidad a su relación. Esta teoría, por supuesto, es la que más entusiasma a los fans, que sueñan con volver a verlos juntos. Otra teoría, un poco más pragmática, es que podrían estar trabajando juntos en algún proyecto profesional. Recordemos que la química entre Hande y Kerem en pantalla era innegable, y muchas productoras podrían estar interesadas en volver a juntarlos para una nueva serie o película. Si este fuera el caso, podría tener sentido que mantuvieran las reuniones en secreto para evitar filtraciones y crear expectación. Por último, también existe la posibilidad de que simplemente sean amigos. Aunque su relación terminó, es posible que hayan mantenido el contacto y se reúnan de vez en cuando para charlar y ponerse al día. En este caso, el secretismo podría deberse a que quieren evitar la presión mediática y los comentarios constantes sobre su relación pasada. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la posibilidad de un reencuentro entre Hande y Kerem ha generado una gran expectación entre sus fans. Todos estamos ansiosos por saber qué está pasando realmente y si esta historia de amor tendrá un segundo capítulo. Y mientras tanto seguiremos atentos a cualquier señal, a cualquier comentario, a cualquier avistamiento que nos dé pistas sobre lo que realmente está sucediendo entre ellos. Y hablando de señales, hay un detalle más que no puedo dejar de mencionar.
Hace poco Ande publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que aparecía luciendo un collar muy particular. Este collar, un dije con forma de estrella, es exactamente el mismo que Kerem lleva usando desde hace años. ¿Coincidencia? Probablemente sí. ¿Un mensaje subliminal? Quizás. Pero lo cierto es que los fans no han tardado en relacionar este detalle con un posible reencuentro entre ambos. La imagen se viralizó rápidamente, alimentando aún más las especulaciones y creando debates apasionados en las redes sociales. Algunos fans lo interpretaron como una clara señal de que Ande y Kerem se extrañan y desean retomar su relación, mientras que otros lo consideraron una simple casualidad o una estrategia de marketing para generar atención. Pero más allá de rumores y especulaciones, lo importante es recordar que Ande y Kerem son personas reales, con sus propias vidas y sus propios sentimientos. Merecen respeto y privacidad, independientemente de lo que esté sucediendo entre ellos. Como fans podemos disfrutar de su trabajo y apoyar sus carreras, pero también debemos ser conscientes de que no tenemos derecho a invadir su intimidad o a presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. La línea entre la admiración y la obsesión puede ser muy delgada, y es fundamental mantener un comportamiento respetuoso y considerado. Además, es importante recordar que las relaciones sentimentales son complejas y que las decisiones sobre el futuro de una pareja son exclusivamente suyas. Los fans pueden expresar sus deseos y esperanzas, pero no deben interferir en la vida personal de Ande y Kerem ni juzgar sus elecciones. El respeto y la empatía son valores fundamentales que deben guiar la relación entre los fans y sus ídolos. Ahora, antes de que terminemos este vídeo, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que Ande y Kerem se están dando una segunda oportunidad? ¿Te gustaría volver a verlos juntos? ¿O crees que simplemente son amigos? Déjame tus comentarios abajo, me encantaría saber lo que piensas. Estoy leyendo todos los comentarios y me encanta ver la diversidad de opiniones. Algunos son muy optimistas y creen firmemente en un reencuentro, mientras que otros son más escépticos y prefieren no ilusionarse demasiado. Lo importante es mantener la mente abierta y respetar las decisiones de Ande y Kerem. En resumen, hemos analizado todos los rumores y especulaciones sobre el posible reencuentro secreto entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos examinado las señales, los avistamientos y los comentarios que han hecho saltar todas las alarmas entre los fans. Y hemos considerado las diferentes teorías sobre lo que podría estar pasando realmente entre ellos. La verdad, como siempre, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Quizás estén intentando reconciliarse, quizás estén trabajando juntos en un proyecto profesional, o quizás simplemente sean amigos que se reúnen de vez en cuando. Solo el tiempo dirá cuál es la verdadera historia detrás de estos rumores. Pero la expectación generada por este posible reencuentro también plantea algunas preguntas interesantes sobre la naturaleza de la fama y la influencia de las redes sociales en la vida de las celebridades. En la era digital, los fans tienen acceso a una gran cantidad de información sobre sus ídolos y pueden seguir sus vidas de cerca a través de las redes sociales. Esto puede generar una sensación de cercanía y conexión, pero también puede difuminar la línea entre la vida pública y la vida privada. Las celebridades, por su parte, deben lidiar con la presión constante de los medios de comunicación y la atención del público. Cada uno de sus movimientos es analizado y comentado en las redes sociales, y cualquier rumor o especulación puede convertirse rápidamente en noticia. Es un desafío constante mantener la privacidad y proteger la intimidad en un mundo cada vez más conectado y transparente. La historia de Ande y Kerem es un ejemplo de cómo la vida de las celebridades puede ser moldeada por las expectativas y deseos de sus fans. Su relación, que comenzó en el set de Senkalkapm, capturó la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Los fans se enamoraron de su química en pantalla y celebraron su romance fuera de la pantalla. Pero la presión de la fama y las expectativas del público pueden ser abrumadoras, y las relaciones sentimentales de las celebridades a menudo son objeto de escrutinio y especulación. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Recuerda que toda la información presentada aquí se basa en rumores y especulaciones, y que no hay pruebas contundentes que confirmen un reencuentro entre Ande y Kerem. Pero, ¿dónde estaría la diversión sin un poco de chisme? Es importante recordar que debemos tomar esta información con pinzas y no creer todo lo que vemos en las redes sociales. Ahora, quiero invitarte a que me dejes tus comentarios abajo. ¿Qué te pareció el vídeo?
¿Tienes alguna teoría sobre lo que está pasando entre Ande y Kerem? Compártela con nosotros. Me encanta leer tus opiniones y comentarios. También me gustaría saber qué tipo de vídeos te gustaría ver en mi canal en el futuro. Estoy siempre buscando nuevas ideas y temas para compartir contigo. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, por favor dale un me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Me ayudarías mucho a seguir creando contenido para ti. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no olviden seguirme en mis redes sociales donde estaré publicando actualizaciones y más chismes jugosos. Hasta la próxima. Recuerden, todo esto es solo una especulación divertida, no lo tomen demasiado en serio. Besos.